Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Alfredo Figueroa. Alfredo, buenos días. Manuel, buenos días y por tu conducto saludos al auditorio, a la audiencia, Manuel. Gracias, Alfredo. Pues muchos temas estos días y desde luego como tema central esta semana en términos informativos, más allá de discusiones presupuestales, que también desde luego es un tema de la mayor trascendencia, pues está el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, el sábado pasado, mientras encabezaba una celebración por el Día de Muertos y lo que ha derivado en estos días pues con protestas en distintas ciudades michoacanas, con pues la voz de muchos actores públicos, no nada más políticos, sino también sociales, y la presentación ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum de este Plan Michoacán que le ha llamado, que pues pretende atajar la situación de violencia en la entidad. También hubo un plan, por cierto, para Michoacán. Recordemos que hasta hubo un comisionado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves el panorama, Alfredo Figueroa? Bueno, Manuel, lo primero es, evidentemente, pues dar las condolencias a la familia y condenar, desde luego, un acto atroz como el que hemos visto respecto del asesinato de, el alcalde Manso, que me parece que no, que siempre vale la pena tener en conciencia lo que significa para un pueblo, para su familia, para sus amigos, una cosa de esta naturaleza. Creo que con Manso se cruza en cierto sentido, Manuel, una línea que hace aún más visible la crisis de seguridad que vive el país. Creo que se hace aún más visible el deterioro institucional que ha venido viviendo la República a lo largo de los años, y se hace visible en el caso michoacano algo que es muy, muy grave, y es la condición en la que Michoacán, no solo en el sexenio actual ni en el de López Obrador, sino desde hace mucho tiempo, es un espacio en donde florece el crimen organizado, la extorsión y un conjunto de prácticas relacionadas con la enorme riqueza que hay en Michoacán propiamente. Así que lo que creo que ocurre con este caso en particular, y dadas las características de la persona asesinada, que había determinado actuar de una manera distinta, haciéndose responsable, Manuel, de la seguridad pública y mandando un mensaje que no parece ser frecuente en presidentes municipales en México. Diciendo, me voy a hacer cargo y voy a increpar y a disputar comunicativa y políticamente, claramente, incluso a la presidenta de la República, al gobernador y a un conjunto, digamos, de actores políticos, desde la lógica de una candidatura independiente. Entonces, confluyen aquí un conjunto de aspectos que volvieron la imagen de este presidente municipal un sujeto, digamos, una persona que tenía las cualidades, digamos, de valentía que para mucha gente es necesaria e indispensable en lo que ocurre en México. Es decir, una acción decidida, valiente, que trata de enfrentar al crimen organizado con los menores recursos que un gobernante puede tener cuando es presidente municipal, ¿no? Es decir, los presidentes municipales y las policías municipales han sido prácticamente vaciadas, Manuel, a lo largo del tiempo. Eh, y a pesar de todo esto, vemos como tal, y a pesar de sus reclamos y sus demandas, un asesinato como el que hemos visto, grave, gravísimo, como tantos otros que se han sucedido en México, pero este con una connotación de símbolos, me parece, alrededor, que hace que haya despertado este encono, este, digamos, proceso, incluso diría yo, de una crisis gubernamental. Es evidente que lo que ha concitado la muerte de Manso y su asesinato es una crisis que el gobierno trata de atajar de muy distintas maneras,
y que trata de reaccionar con una reacción primero absolutamente, digamos, de librito López Obradorista el lunes, y el martes ya con una acción, con una actitud, digamos, un poco más, diría yo, corrida de la presidenta a una cierta sensibilidad respecto de lo que ocurre. El lunes la presidenta se quería presentar como la víctima, pero el martes ya hace un planteamiento, digamos, que intenta llevar las cosas hacia la idea de un plan. Un plan que, como narras, y esto vale la pena revisarlo, se parece mucho a el plan que en su momento presentó Peña Nieto, pero no solamente eso, Manuel. Me acuerdo de los planes que se hicieron en Juárez en la época de Felipe Calderón, cuando la crisis aquella como una manera, me parece, hasta ahora por lo menos, Manuel, desafortunadamente, de atajar la crisis de gobernabilidad, pero no necesariamente la crisis de seguridad. Y es aquí donde me parece que hay que poner el acento. Sí, este plan, sin duda, le va a traer, digamos, a la presidenta la posibilidad de ir atajando con acciones aparentes, ¿no? Un problema que es estructural de Michoacán, de Uruapan y del país, de muchos segmentos del país, pero más desde la perspectiva de la gobernabilidad, Manuel, que no está mal, no es que uno lo repruebe, pero desde luego en términos de la posibilidad real de enfrentar las condiciones de inseguridad que vive el país, un plan de estas características, una reacción de estas características, dista de ser realmente un asunto que esté basado en evidencia, en datos, en toda una nueva estructura, en los cambios que este país requiere en el territorio de la seguridad. Creo que no tenemos ningún elemento para suponer que efectivamente se va a actuar en el país en esa dirección. Y aquí hay, me parece que hasta un debate especializado, Manuel. La pregunta ¿es posible que un Estado capturado, un gobierno capturado por el crimen organizado, los segmentos de seguridad capturados por el crimen organizado, pueda a sí mismo despojarse de ese crimen organizado para actuar en favor de la justicia y de la seguridad y de la paz del país? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que formular muy seriamente en México el día de hoy. Es decir, el país por sí mismo, y aquí no me refiero a traer a Marines ni cosas por el estilo, el país por sí mismo y el Estado que guarda el gobierno, los gobiernos, las estructuras de poder en México, realmente nos permitirían avanzar en términos de cambios estructurales para modificar el estado que guarda el país. Escuchaba especialistas el lunes con Carmen, a uno de ellos hablando de los convenios que hay que hacer con los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ¿no? Para lograr, digamos, una seguridad en donde participen los tres países. Yo creo que el problema es más hondo. El problema del país es más grave que eso. Y creo que si no tenemos la capacidad de reconocer en principio la captura que hay del Estado mismo por parte del crimen organizado, de sus territorios, de sus agentes, si esa capacidad no la tenemos y vamos a seguir simplemente atajando la crisis que tiene o que viene con las frases típicas, los planes típicos, los esfuerzos, digamos, modestos, no vamos a avanzar estructuralmente en el país y seguramente que dará lugar a muchas redes sociales, a muchas conversaciones, incluso a muchos actos de enojo, pero lo cierto es que el rumbo estructural de resolución de los problemas de la seguridad en México dista de estar cerca, por lo menos de ver una luz que nos indique que va a haber una modificación importante y que se va a convocar a la sociedad, su conjunto, para enfrentar la excepcionalidad
de la crisis de seguridad. Creo que ahí hay un eje de coordenadas muy relevante y creo que, Manuel, hay algo que hay que empezar a reflexionar. Eh, Me da la impresión de que ya venía habiendo un segundo semestre, o digamos la segunda parte del año, del verano para acá, una crisis del gobierno, una crisis de Morena, una crisis que tiene que ver justamente con el tema de la captura del Estado, con el tema de la barredora, con el tema del huachicol, ahora este. Hay una sucesión crítica de eventos que tienen al país y al oficialismo, especialmente al oficialismo, en una ruptura, digamos, de su credibilidad. O sea, hay en México, y vamos ya lo decía hace unas semanas, y creo que se ratificará, hay una ruptura de su relato y de su credibilidad. Por eso tienen y van a experimentar, me parece, problemas cada día mayores, porque nos venían diciendo, Manuel, nos han venido diciendo a lo largo del tiempo, que justamente esta persona que tenemos en pantalla, García Harfuch, y la nueva, entre comillas, muy entre comillas, política de seguridad pública, que el gobierno no atina a decir que es una nueva política de seguridad pública, porque entonces tendría que ir en contra de López Obradorismo. Simplemente hay acciones como tal. Habían venido disminuyendo los asesinatos dolosos en el país y se habla de una estadística sistemática en ese sentido. Bueno, me parece, Manuel, que todos los elementos que tenemos para poder analizar esos datos, lo que nos muestran es que eh, no son consistentes respecto de lo que representa la estadística, los datos, y no son consistentes porque lo que está pasando en el país, fíjate a qué grado hemos llegado, es al autoengaño de la reclasificación, Manuel. Es decir, lo que hacemos es, lo que se hace para poder ofrecer una narrativa de este orden, una propaganda de este orden, es reclasificar asesinatos, reclasificar homicidios, reclasificar las muertes del país en accidentes, por una parte, o por otra parte, clasificarlos en, digamos, acciones que atentan contra la vida, que son como unos cajones desastre con los que las fiscalías locales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y en coordinación, digamos, en una gran orquesta nacional, permiten que los datos que conocemos, que los que vemos todos los días, no nos permitan entender por qué de pronto disminuyen en unos lugares los asesinatos, pero se incrementan gravemente los accidentes, ¿no? Es decir, de pronto tenemos una crisis de accidentes en el país enorme para disminuir los asesinatos. O de pronto esta otra clasificación, ya digo, de asuntos que atentan contra la vida, de acciones que atentan contra la vida, también se incrementan 4 veces, mientras se disminuye una vez los asesinatos dolosos. Hay, y esta es parte de la gran mentira, a propósito de que a la presidenta le preocupan las mentiras en las redes sociales, pues hay que preocuparse por las mentiras que surgen desde el oficialismo y desde la propia estadística que el oficialismo presenta. Y hay en todo esto siempre, Manuel, y parecemos no entenderlo, una ausencia de responsabilidad y de ética pública. Lo primero sería reconocer el tamaño, el grado, el problema que tenemos, asumiendo las consecuencias que tiene ese problema para intentar resolverlo. Contrario a eso, la comunicación política, el relato político y, digamos, la asesoría política lo que indica es niégalo todo, ¿no? Niégalo todo y si es necesario, cambia los datos. Y si es necesario, esconde a los desaparecidos. Y si es necesario, lo que importa es, a veces, y vuelvo a decirlo, en este plano de donde nos encontramos en el mundo ahora, parece que lo que importa es lo que se dice, no lo que pasa. Es decir, ese es, me parece, el eje de coordenadas. Bueno, con lo de Manso, eh,
se cae un velo, de alguna manera. Se cae el velo de alguien que reclamó seguridad, que increpó al gobierno local, que increpó a la presidenta de la República, que dijo que no quería ser uno de la lista adicional y el crimen organizado, todo parece indicar hasta ahora, lo asesina como lo asesina en una noche de muertos, en una fiesta de velas, con una Catrina enorme, los primeros días de noviembre de 2025. Bueno, o los finales de octubre, noviembre de 2025. Ante eso estamos, Manuel, y me parece que el gobierno enfrentará la crisis de su propio relato, pero además la crisis que la realidad impone frente a un país con estos grados de inseguridad, de dolor, de violencia y de ausencia de mecanismos para enfrentar. Es que el tema precisamente de pues la actividad pública de Carlos Manso, además un hombre mediático que tenía acceso a las redes sociales y que aprovechó todo el potencial que tenían las redes sociales para incidir en eso que estás diciendo, para reclamar al gobierno federal por los delitos de orden federal, habida cuenta de que un municipio no cuenta con las capacidades ni con las atribuciones tampoco para combatir cierto tipo de delitos. Y eso que se fue dando como una serie de advertencias y de reclamos e incluso lo que señalas donde él manifestó no querer formar parte de la estadística, pues se adquiere una particular dimensión con el asesinato y el plan que se anuncia ayer pues es un plan, como bien señalas, que pues es un elemento reactivo, Alfredo, cuando en las últimas semanas y meses, pues hemos estado escuchando que este rediseño legal de las políticas de seguridad, una nueva ley de inteligencia, toda esta reforma que no ha estado incluso exenta de polémica por la concentración o la ampliación, llamémosle así, de las facultades que tendría la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de pronto la realidad, digamos, de este asesinato contrasta con ese discurso justamente, pues en donde se están planteando una, como bien dices, una nueva estrategia de seguridad o un nuevo rediseño de la seguridad en nuestro país sin que los hechos se hubiera podido evitar el asesinato de Carlos Manso. Así que sí, pues lo que plantea sin duda alguna, pues sí, es un panorama complejo, complicado. Si te parece, Alfredo, hacemos una pausa y seguimos con esta parte del análisis que estás planteando esta mañana. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. La pausa, pero antes un resumen de lo más importante. 10 de la mañana con 22 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Continuamos, Alfredo Figueroa, con este análisis de la situación hasta el momento, pues después del asesinato de Carlos Manso, el plan que se acaba de presentar el día de ayer, el famoso Plan Michoacán, y pues lo que viene hoy va a tomar posesión, Alfredo, ya se confirmó esta mañana, ayer ya el Congreso de Michoacán citó para este mediodía pues a sesión para discutir, para aprobar seguramente, como ya lo confirmó hoy también la presidenta, el nombramiento de Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, como presidenta municipal de Uruapan. ¿Cómo ves, Alfredo? ¿Con qué cerrarías esta mesa de hoy de análisis? Mira, Manuel, veo varias cosas. Bueno, desde luego la pareja, la esposa de Manso, llega a ese lugar, entiendo, porque ellos forman parte de un movimiento independiente que así lo ha determinado, pero además, desde luego, que tiene toda una connotación simbólica, Manuel, ¿no? El hecho de que llegue su esposa al cargo. Deberá preocupar mucho a las instituciones de seguridad pública, mucho, la seguridad.
de esta nueva presidenta para que una cosa así no se repita. Sin embargo, Manuel, creo, yo decía al principio, en la primera parte de nuestra charla, que no veo acciones estructurales y veo trazado en todo esto, Manuel, algo que es como una crisis de deshonestidad de todo tipo, ¿no? Hay una deshonestidad en el hecho esencial de no reconocer el estado que guarda el país en términos de seguridad, y hay una deshonestidad cuando se dice, por ejemplo, o se imputa una responsabilidad a el pasado de Felipe Calderón o al pasado de... Lo que hay en esas frases es una enorme deshonestidad de quien hoy gobierna el país. Claudia Sheinbaum actúa con deshonestidad cuando imputa y responsabiliza al pasado de cosas que hoy son su responsabilidad de Estado. Cuando no toca ni con el pétalo de una sílaba el mandato que tuvo su predecesor. Eh, Creo que el país, y por desgracia esto está pasando, no es reciente nada más, pero hay una enorme deshonestidad política. Hay una ausencia de compromiso claro con eso. Y hay, Manuel, en realidad detrás de todo esto, un pacto que prevalece, que es un pacto de impunidad. Hay una pregunta que uno tiene que formularse cuando se habla de este plan. Empiezo con ella. Este plan está previendo, Manuel, que los partidos políticos dejen de ser financiados por el crimen organizado. Este plan prevé una reforma que impida que quien llega al poder lo haga a través de mecanismos vinculados al crimen organizado. ¿O esto no está en el corazón del problema que se advierte en Michoacán y en muchos lugares del país, incluso en el gobierno federal y en muchos niveles? ¿A qué me refiero? Eh, Manuel, cuando matan a Manso, que por cierto decidió irse por la vía libre, digamos, déjame decirlo así, sin entrar al sistema de partidos, y lo que él planteaba sistemáticamente es: yo no tengo ningún pacto con estos señores, los voy a enfrentar, los voy a encarar, tiene que cesar esta conducta, digamos, de inseguridad. Cuando hace ese planteamiento, lo que está haciendo quienes deciden su asesinato, es decir, ni aunque el pueblo vote democráticamente por poner a alguien, ese alguien se va a quedar. Cuando uno ve el asesinato de Manso, lo que está viendo es quién manda aquí. El mensaje terrible de esto es que quien manda es el crimen organizado. Incluso si la gente se pone de acuerdo, vota y elige a un representante popular que auténticamente esté en defensa de sus intereses, el crimen organizado puede llegar sin que haya un Estado que sea capaz de defender a esta persona y asesinar a Manso. Entonces, el secuestro, para aquellos que se preguntan, sobre todo estos publicistas, ¿no? Que se preguntan, la democracia es un golpe a la democracia, digamos, en un sentido más nítido. No solamente es un asesinato y un acto de inseguridad, lo que nos revela es que estamos en un país en donde incluso puestos a organizarse y a trabajar y a poner a otros gobernantes, alguien puede llegar y de un plumazo acabar con la vida de una de ellas, de uno de ellos, mano. Entonces, este mensaje creo que tiene y está despertando, particularmente se advierte en algunas generaciones de personas más jóvenes, una suerte de malestar muy evidente. Están poniendo atención a cosas que antes quizá no eran relevantes. Quizá por las características de la comunicación,
quizá por los símbolos que aquí están implicados, Manuel, quizá por todo este conjunto de cosas, esto está así. Así que la pregunta que creo que con la que podemos cerrar, o la idea con la que podemos cerrar la mesa, la conversación, o que yo te propongo, es en qué medida la reforma que está, digamos, cocinándose en México, un poco sin saber muy bien qué es lo que va a traer, la reforma electoral, en qué medida debería ser una oportunidad para atajar el problema de seguridad pública, para atajar el problema de gobernabilidad en el país, para realmente responder democráticamente frente a una condición como la que vive hoy México. Eh, si el oficialismo no entiende que, y con esto me refiero a la presidenta, a los López Obradoristas, a Morena, y a toda, digamos, la red que han construido de poder en distintos ámbitos, suponen que a través de la concentración del poder y no a través de respuestas auténticamente democráticas es como el país va a poder salir adelante, creo que lo que se nos avecina, Manuel, es no solo la crisis de seguridad que hoy vivimos, sino una crisis de gobernabilidad, una crisis política que no ha tenido precedentes en las últimas décadas en México. Si eso no termina por esencialmente ofrecer una respuesta auténtica, honesta, a las condiciones actuales del país, lo que será, lo que vendrá, será, me parece, en las elecciones venideras, en el próximo año, una crisis política sin precedentes que nos va a regresar por lo menos 40 o 50 años atrás en México, Manuel Auditorio. Alfredo Figueroa, tremendo panorama. Te agradezco mucho tu presencia esta mañana. Te mando un abrazo. Un abrazo, Manuel. Gracias, Alfredo Figueroa.